Nos encontramos en la biblioteca Luis Fernando Amaya Caraveo de la Escuela Normal Superior de México. Esta biblioteca estuvo ubicada originalmente en la entrada de Naranjo y Ribera de San Cosme, en la antigua ubicación de nuestra Normal Superior. En la actualidad estamos en Manuel Salazar 201, Colonia Ex Hacienda del Rosario, aquí junto al Parque Tesosomo. Por otro lado, hay que aclarar la maestra Beatriz Hernández, que insistió durante diferentes ocasiones para que la biblioteca llevara el nombre del maestro. Desde luego muy merecido, porque don Luis Fernando fue un personaje muy importante para la historia de la escuela. En primer lugar, puedo decir que fue director de la misma de 1948 a 1952. Por otra parte, él es de origen chihuahuense. Nació en la capital de Chihuahua un 9 de abril de 1915. Muy joven quiso estudiar para profesor y junto con ello él hizo grupos de teatro, de danza, además cultivó la oratoria y terminó su carrera en la Normal de Chihuahua, en donde se tituló. Un año después de titulado le dieron su primera plaza en un pueblo, pensemos en Ciudad Juárez, casi en medio del desierto. Esto era un pueblo hacia porvenir, una escuela rural en donde él atendió los grupos de quinto y sexto de primaria, además de que cuando el director de la escuela se ausentó, él tuvo que encargarse de toda la cuestión administrativa de la institución. Y como les comentaba, fue director de noviembre de 1948 a diciembre de 1952. 4 años se dicen fácil y pasan en un instante, en un parpadeo. Pero la realidad es que el maestro, durante esos 4 años, realizó cosas verdaderamente interesantes y pródigas para la historia de nuestra institución. Don Luis Fernando, en el transcurso del año de 1936 a 37, lo vemos ya trabajando en una escuela rural cercana a Juárez, pero en pleno campo desértico de aquel clima tan especial. Pero era tal su inquietud por superarse que decide trasladarse a la Ciudad de México, dejando de lado su nombramiento como profesor rural cerca de Ciudad Juárez. Se viene a la Ciudad de México para realizar la especialidad de Historia en el entonces Instituto de Preparación para Profesores de Secundaria, que a partir de 1942 se convertiría en Escuela Normal Superior de México. Ya en esta institución señera desde aquellos años, logra ingresar a la especialidad de Historia y cursa sus años, estudiábamos por años, en diferentes planteles porque la escuela no tenía local propio. Les tocaba una época en la Benemérita Nacional de Maestros, otra en la secundaria número 1, una más en Mascarones de la UNAM, que también acogió al instituto, hasta que ellos pudieron ubicarse y él realiza su carrera y termina sus estudios en 1941, sustentando su tesis profesional en el año de 1942. Esto es importante declararlo porque en su examen profesional estuvieron figuras muy importantes de la educación mexicana. El sínodo estuvo presidido por don Rafael Ramírez Castañeda, paladín de la Escuela Rural Mexicana. Estuvo con él también como sinodal el gran maestro Miguel Otón de Mendizábal, antropólogo y arqueólogo, que estudió en el Museo de Antropología, que en aquella época se ubicaba en las calles de Moneda, a un costado del Palacio Nacional. También estuvo el maestro Mariscal dentro de su jurado, de tal manera que como él aprobó el examen con mención honorífica, a la brevedad posible y por testimonio propio, el maestro Rafael Ramírez lo designó profesor de Historia en la misma especialidad y se ocupó a partir de entonces de los cursos de Historia Colonial en la Normal Superior. Fueron 25 años de estancia en los que nutrió a muy diversas generaciones. Mientras él realizaba esto dentro de la Normal Superior,
hubo para él estímulos también muy importantes, como es el caso de haber sido maestro de la preparatoria del Colegio Franco-Inglés, en donde destacó como profesor por su acertado modo de interpretar la historia y de conjeturar acerca de los fenómenos que a esta competen. Debido a su brillante inteligencia y al apoyo de nuestro director entonces, don Rafael Ramírez, pronto se hizo orientador de la especialidad de historia y después jefe de clases. Pero a la vez, la Organización de los Estados Americanos lo nombró director de una biblioteca especial con la que contaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El maestro comenzó a incursionar en otros ámbitos diferentes a los de la normal superior, y en ellos también tuvo presencia y fue muy destacado en sus participaciones. Por otra parte también, don Justino Fernández, en un determinado momento, lo nombra director de la Biblioteca del Colegio de México, que fue un cargo muy importante que se ganó a pulso. En aquella época el Colegio de México se encontraba en una casona vieja de la colonia Roma, de aquellas casas de personajes importantes y de familias de mucho dinero, y la biblioteca iba haciéndose del acervo necesario con donaciones de muchos españoles que habían llegado refugiados de la República Española, porque el Colegio de México, debemos recordar que lo crearon ellos a instancias del general Lázaro Cárdenas cuando era presidente de la República. Claro que el maestro Amaya tuvo el placer de dirigir aquella biblioteca, pero nunca dejó su presencia en la normal superior. De tal modo que, siguiendo en esta lógica de la intelectualidad y con esos nombramientos que había adquirido, pronto las autoridades comenzaron a fijarse en él. En el año de 1948 renuncia don Celerino Cano Palacios a la dirección de la escuela y, siendo director de esa institución, dejaba un hueco que tenía que llenarse con alguna gente joven, capaz y que no perteneciera a ningún grupo político dentro de la institución. Nadie mejor que don Luis Fernando Amaya Caraveo, que a sus 33, 34 años tiene el gusto de convertirse en director de la normal superior. ¿Quién lo nombró? Ni más ni menos que el secretario de Educación Pública, Manuel Gual Vidal, le da el nombramiento, y durante esos 4 años en que el maestro dirige la escuela, desde luego la biblioteca se enriquece, los lazos con la universidad, con el Politécnico se estrechan, y algo muy importante en la biografía de él es que en agosto de 1952, con el apoyo de la UNAM, logra crear el primer doctorado en pedagogía de la Escuela Normal Superior de México. Tan es así que a la inauguración de ese doctorado, ya con la Normal Superior, con su edificio propio, que había sido construido en el periodo de don Manuel Ávila Camacho e inaugurado por él y por don Jaime Torres Bodet el 26 de noviembre de 1946, con local y con destino propio la Normal Superior, realiza un evento para inaugurar el doctorado, y a ese evento concurre el rector de la universidad, que era don Luis Garrido, un rector inolvidable. Ocurre también el director de la Facultad de Filosofía y Letras, que era aquel primer investigador de la psicología del mexicano y maestro de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, autor de un libro muy destacado que se llama El perfil del hombre y la cultura en México, don Samuel Ramos. También estuvo presente en esa inauguración el director de Enseñanza Superior e Investigación Científica, Héctor Guillermo Rodríguez, y el discurso corrió a cargo de quien sería después casi un monstruo de la cultura, porque Porrúa le editó 42 libros. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al gran maestro Francisco Larroyo. Él preparó el discurso, lo desarrolló. Desde luego estaba el maestro Amaya representando a la escuela, estaban los jefes de clases, los subdirectores, y aquello fue un verdadero ágape espiritual e intelectual. El doctorado quedó presente, pero la idea de la universidad era que la Normal Superior se convirtiera en Facultad de Pedagogía de la UNAM, a lo que mis más connotados maestros de la escuela
entre ellos don Modesto Sánchez, Agustín Cuecánovas y algunos más, como el maestro Herrera y Montes, se opusieron. Ellos declararon que la Escuela Normal Superior tenía que seguir en vigencia y tenía que seguir formando maestros, no investigadores ni intelectuales. Unos meses después, en noviembre de ese año de 1952, el maestro Amaya deja la dirección de la escuela, pero con ello dejó la Normal Superior de ninguna manera. Se volvió a integrar a la plana de los maestros de la especialidad, volvió a ser orientador de historia y de nueva cuenta jefe de clases. Yo fui su alumno en el año de 1965. A mí me impartió un extraordinario curso de Historia de México. Pero no solo esto, en esos instantes él había contraído un compromiso firmado en contrato con la editorial Trillas para escribir 4 tomos sobre la historia de México. En su destacada labor intelectual alcanzó a escribir 2, curiosamente el dedicado a la época prehispánica y el último del periodo de la Revolución Mexicana hasta aquellos días en que estaba como presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. Los 2 tomos de en medio quedaron pendientes porque el maestro Amaya fue a un congreso al estado de Tamaulipas con otro profesor mío, el maestro Leonardo Gómez Navas, y la esposa del maestro Amaya fueron al estado de Tamaulipas y decidieron meterse al mar en Matamoros. El maestro Amaya era un nadador de fondo, pero de ríos. En Chihuahua, en aquellos lugares, el mar es muy difícil y a veces, vamos a decirlo, muy traicionero, y el maestro entra al mar, pero ya no salió vivo. Perdió la vida el 8 de mayo de 1969, repito, en las playas de Matamoros, Tamaulipas. De ahí recibimos la trágica noticia, se trajo el cuerpo del maestro, su memoria es imborrable. Él dejó otro libro espléndido sobre la Convención de Aguascalientes, en el que con sobrada razón argumentó que no tenemos por qué llamarle Convención de Aguascalientes cuando nada más estuvo en esa localidad un mes y la convención duró más de un año. El libro de él se llama La Soberana Convención Revolucionaria y es un verdadero aporte y un nutriente para los estudiantes y para los maestros que en la actualidad hacen su carrera como historiadores, pero también para los investigadores de la historia de toda la República Mexicana. Quede testimonio de este enorme maestro a quien recordamos con un particular cariño y un reconocimiento por toda su labor de 25 años en nuestra Escuela Normal Superior de México. Muchas gracias.